Buenos días, querida familia. Nuevamente nos es un placer reencontrarnos con ustedes aquí en este rincón, el repaso de la lección. En esta mañana estoy con mi hermano y amigo Luis Rodríguez y quien les habla, su hermano en Cristo, Neilo Gutiérrez. Estamos reunidos aquí para llevar el repaso de la lección de esta mañana que se llama El misterio del Evangelio. Y para eso entonces voy a pedirle a mi hermano aquí que comparta con nosotros el texto que está pautado para esta hora. Buenos días, buenos días. Una bendición estar aquí, así que vamos a leer el texto. Esta mañana estamos aquí gozándonos con la palabra de Dios. Dice la cita bíblica que está en Efesios 3, 20, 21. Aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos por el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Con el Amén. texto en mente vamos a tener una pequeña oración para que Dios nos dirija y los dirija a ustedes desde su hogar. Así que permítame inclinar el rostro y vamos a orar. Oramos. Amante y bondadoso Señor, te rogamos que tú limpies nuestros corazones, los nuestros y los que están conectados con nosotros por este medio. Y te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo nos dirija en todo lo que estudiemos y seamos receptores y aplicadores de las verdades que aprendamos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Seguimos entonces con este repaso de la lección que está muy bueno. Bueno, como está todo este trimestre, de verdad que tenemos muchas cosas que aprender. Y iniciamos pues diciéndoles que tenemos que Pablo está cada vez compartiendo con nosotros todas esas profundidades de conocimiento que adquirió de primera mano, porque como él defiende su apostolado, no fue de hombre, sino Dios mismo que lo llevó hasta el tercer cielo para compartir con nosotros esto. Pues sí, Pablo fue receptor de revelaciones extraordinarias. Si miramos 2 Corintios 12, del 1 al 4, podemos ver todas las maravillas que él pudo presenciar de primera mano y pues quiere compartirlas con la iglesia de Éfeso, que ahora también, por supuesto, se traslada al futuro con nosotros. Y de esa manera, pues él va poco a poco introduciéndonos en todo ese conocimiento tan especial. Y espera que, por supuesto, ese conocimiento represente el carácter de Dios y en cada uno de nosotros, de manera que los principados y los potestades en los lugares celestiales puedan participar con nosotros de toda esta bendición. Pues bien, el capítulo 3 de Éfeso concluye con una oración en la que el apóstol invita a la iglesia a dar gloria al Padre en Cristo Jesús. El Amén. apóstol Pablo estaba enamorado de ese cometido, de ese apostolado que le tocó. Le tocó, imagínense, nada más y nada menos que ir a los gentiles, a ese pueblo que no andaba sin Dios, sin promesa, sin esperanza, perdido en el mundo. A él le toca ir allá a dar esas buenas nuevas. Él que era judío, que no se mezclaba con los perros, porque así eran considerados todos los que estaban divorciados del reino de los cielos, a él le toca iniciar ese ministerio, pero viene con un ministerio que le da autoridad porque él era un perseguidor de la iglesia, era un fanático y era judío. Y ahora entonces él mismo viene a dar ejemplo en su propia vida que ya él no tiene prejuicio de unirse con los que están fuera, porque ahora Cristo hizo de dos pueblos un solo pueblo. Y todo eso nos Amén. lo quiere enseñar. Pero ahora va un poco más profundo y nos va a enseñar desde la cárcel, estaba preso, ¿verdad? En Efesios 3, del 1 al 13, nos muestra que él escribe esta carta o se la remite a los efesios estando él encarcelado. Por supuesto, estaba encarcelado en una casa, lo que llaman casa por cárcel hoy, y allí pues él atendía a las personas que le visitaban y así de esa manera le enviaba las cartas. Así escribió él. Y entonces él ahí nos va a compartir lo que es la revelación de Jesucristo, el misterio del evangelio que estuvo escondido por las edades eternas y que fue manifestado en el tiempo de él, por supuesto, porque ahí fue donde se manifestó el Mesías. Vemos que también nos va a compartir lo que es la iglesia y la sabiduría que Dios le ha revelado. ¿Para qué? Para dar gloria a Dios. Además de esto,
tenemos lo que son las consecuencias de esta revelación. Esta revelación produce gozo, produce alegría, produce conocimiento y produce crecimiento espiritual. Por eso entonces vemos que en Efesios 3, del 14 al 19, Pablo nos comparte que Cristo habita en el corazón por medio del Espíritu Santo. Qué bendición más grande. Amén. Vemos también que en Efesios 3, del 20 al 21, nos va a mostrar cómo la gloria se muestra en la iglesia y en Cristo Jesús, porque Cristo es la principal piedra del ángulo, como estuvimos estudiando la semana anterior, ¿verdad? Él es la principal piedra de todo el edificio. Luego vienen todos los profetas y los apóstoles, y luego venimos todos nosotros, y así, y todos los que van entrando a última hora hasta el final, hasta que se cierre el tiempo de gracia, todos compondremos, ¿verdad?, lo que es ese edificio maravilloso donde habita la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, para que de esta manera podamos darle gloria. Así, de esa manera, pues, entonces con este bosquejo vamos a dar inicio a esta preciosa lección, permitiendo a mi hermano Luis que siga con el siguiente tópico. El tópico ahora que nos acompaña es Pablo, un apóstol que está encarcelado. Él aclara que es encarcelado no porque tuvo un problema con la justicia civil y nada Claro. de eso. Es un preso de Cristo por el Evangelio. Aquí Pablo, cuando escribe a los Efesios en el año 62 después de Cristo, se encontraba encarcelado. Dice 6:20, esperando ser juzgado ante Nerón. Era por tanto un presunto criminal. Esta situación estaba creando desánimos en los Efesios, dice Efesios 3:13. Ahora, cuando Pablo escribe a los Efesios en el año 62, que está allí, él también dice que la conciencia de Pablo estaba tranquila por otras cartas que escribió al mismo tiempo que la de los Efesios. Sabemos que tenía la seguridad de ser liberado pronto. Filipenses 2:24 lo dice, y Filipenses 22. Es más, cuando se considera prisionero de Roma, él era prisionero de Cristo, dice él en Efesios 3:1. Aprisionado por creer y predicar a Cristo. Y aún en su confinamiento, él seguía reuniendo a grupos de personas para proclamarles el Evangelio. Lo dice Efesios 6:18 al 20. Además, tú sabes que Pablo le predicó a los guardias en las cárceles. Sí, o sea, tremendo. Increíble lo que Pablo hacía. Es tremendo. Bueno, te dejo el próximo tópico, que está muy interesante también. Sí, dice que él se gozaba, ¿verdad?, con predicarle a los gentiles, porque había comprendido de tal manera el Evangelio que no podía callar aquel gozo tan precioso que sentía primero, cómo se humilló al reconocer que él estuvo totalmente equivocado, pero luego, entonces, se dio cuenta y se humilló a lo más sumo, que él mismo fue y se mezcló. Y una de las cosas, recordando, pues, él estuvo 3 años predicándole a los gentiles sin haber visto a Pedro, ni a Santiago, ni a ninguno de los apóstoles. Él lo que estaba predicando era directo de lo que Jesús mismo había entregado a él, que fue la revelación. Es el misterio del Evangelio por largo tiempo, ¿verdad?, escondido pues en el buen sentido de la palabra, que no se había revelado porque no había llegado el momento de podíamos ver el esplendor claro de aquella gran verdad que Dios tenía y que se venía a cumplir precisamente con Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús muere y resucita en el año 31, pues entonces ahora se destaparon todo esto. Todas aquellas sombras que están en Colosenses capítulo 2 del 14 al 17 quedaron a un lado para dar paso a lo real, a Cristo Jesús. Ya no era un corderito, ya no era el sumo sacerdote del ministerio sacerdotal de Aarón, de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, como dice Hebreos capítulo 7, versículo 12. Ya no es más el sacerdocio de los levitas, sino ahora de los judíos en Cristo Jesús, que nunca se ocupó la tribu judía de ese ministerio sacerdotal. Por eso dice que se quedó caduco ese ministerio, se quedó soleto y pasó a un lado la ley. La ley no moral, no son los 10 mandamientos, lo que pasó a un lado fueron
la ley sacerdotal de Aarón, de los levitas, para dar paso al ministerio sacerdotal judío en Cristo Jesús, según el orden de Melquisedec. Sí. Ahora él es el sumo sacerdote y cada uno de nosotros somos sacerdotes según 1 Pedro capítulo 2. Está pueblo santo, real sacerdocio. Entonces, qué bendición. Jesús mismo pues comisionó a Pablo como ese apóstol de los gentiles y quiere compartir con ellos pues ese ministerio que él reveló. Él quiere que todos conozcan este evangelio. Ese fue el cometido y ese debería ser el cometido de cada uno de nosotros cuando conocemos este mensaje tan precioso. Debemos ir a compartirlo. Este ministerio no se había revelado plenamente con anterioridad, sino que se ha revelado a través de los apóstoles y de los profetas que han recibido el don del Espíritu Santo. Cuando ahora entonces estudiamos los profetas y los apóstoles y todos estos evangelios, nosotros podemos hacer un ensamblaje, un rompecabezas de toda esta gran verdad y vemos cómo hemos sido privilegiados, porque algunos dicen, no, pero es que aquellos estuvieron y caminaron con Jesús. No, pero es que aquellos estuvieron con los profetas ahí, caminaron con los profetas. Pero Dios nunca ha dejado al pueblo sin profeta. Nosotros tenemos y gozamos de la pluma inspirada, el espíritu de profecía, Elena G. de White, quien nos ha conducido también en este tiempo. Y muchas profecías se han cumplido como las hemos visto y eso nos da a nosotros una veracidad de que Dios está con nosotros y confirma a su pueblo porque tiene el espíritu de profecía. Esa es una bendición maravillosa. Pero además de eso, nos conecta, ¿verdad?, con todo este legado de los apóstoles, de los profetas, ahora Elena de White y todos nosotros. Y aunque no tenemos a Cristo con nosotros, tenemos el testimonio más vivo de que ya todas las profecías se cumplieron. Y esto nos da a nosotros una firmeza, una seguridad increíble de que así como aquello se cumplió, pues va a seguir cumpliéndose en el futuro el resto de la profecía. Así que este ministerio del evangelio, por largo tiempo escondido y plasmado por Pablo en esa carta estando preso, ¿verdad? Ahí en el libro de Efesios, capítulo 3, del 2 al 6, vemos que este ministerio fue revelado plenamente para que nosotros tuviéramos la certeza de que Dios cumple su promesa. Amén. Por eso, aunque estaba anteriormente escrito, no se destapó, sino cuando llegó Jesús, para que éramos y quedáramos bien convencidos de que Dios es plenamente fiel y que cumple con su iglesia. ¿Cuál es este misterio? Que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio. Hasta la muerte de Jesús, Dios se revela principalmente al pueblo de Israel y ahora en la revelación abarca a todos sin distinción de etnia, raza, color. Ahora el planeta entero, ¿verdad?, forma parte de esta gran herencia que Dios nos deja. Amén. Cristo vino para agarrar el planeta completo. Usted se queda afuera si usted lo decide, pero Cristo vino a abrazarlo. Si usted no se le escurre, usted va a venir con él. Que Amén. Dios le bendiga. Mi hermano Luis, continúa tú. Bueno, aquí tenemos ahora una iglesia reveladora de la sabiduría de Dios. Hay un punto importante aquí que Pablo denota y que es importante en el instrumento que está transmitiendo la verdad. Y es que realmente Pablo no se veía como algo especial porque había tenido una revelación. Aunque Pablo había recibido revelaciones especiales, dice, no se consideraba especial. Tenía de sí un concepto de indignidad. Eso está en Efesios 3:8. Se veía pecador en 1 Timoteo 1:15. Dice que tanto más cerca estamos de Jesús, más indignos nos vemos, más conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa, pero sí al mismo tiempo estamos siendo transformados a su imagen. Mira qué importante es esto. Es importante que nosotros como pueblo de Dios entendamos que Dios es el que hace la transformación. Dios nos transforma para que podamos estar preparados y llevar este mensaje al mundo de una manera humilde, siempre que dependamos de Dios, vamos a ser un instrumento afilado. ¿Por qué? Porque en la humildad Dios quiere usarnos. Claro. Dios no nos quiere usar de la manera en que a veces nos veamos
como que tenemos un conocimiento, por ese conocimiento podemos decir somos superiores. No, 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 no. Dios quiere que mantengamos nuestra humildad. ¿Cómo? Cuando nos comparamos con Jesús, cuando vamos viendo a Jesús, nosotros entendemos que nuestro carácter es efectuoso, que está siendo edificado paso Amén. a paso. Pablo entendía esto, que en ese proceso de transformación vamos llevando el mensaje a otro. Pablo, el cambio que se produce en nuestra vida, dice, es un testimonio que nos permite dar a conocer la sabiduría de Dios, incluso a las potestades celestiales. Dice que Amén. somos testimonios. Los ángeles no pueden entender tan fácilmente esta cuestión, porque cuando tú padeces por el pecado y eres rescatado por la sangre de Jesús inmerecidamente, o sea, gracia, estamos hablando de gracia. Entender, eso para entenderlo hay que vivirlo. Amén. Y los ángeles no pueden entenderlo, Claro. porque no lo pueden vivir. Lo pueden observar los factores, el movimiento que hay en la tierra, cómo se produce el cambio, que ellos mismos estaban cooperando con ese cambio. Así es. Pero qué lindo cuando los ángeles ven el resultado y qué triste cuando no lo ven, ¿verdad? Sí, sí. Dice que, ¿en qué sentido ocurre esto? En el sentido del crecimiento y el testimonio. Esos son los dos puntos importantes que Pablo, humildad, crecimiento, transformación y testimonio. Ese es el punto importante de la verdad reveladora de Dios. Amén. A través de la iglesia. Qué bendición. Definitivamente que Pablo es bien tremendo en toda su exposición de este gran evangelio. Pues este misterio engendra unas consecuencias de revelación maravillosas, ¿no? Y es que en Efesios capítulo 3, del 14 al 19, Pablo muestra allí que dobla sus rodillas para orar al Padre y comienza haciendo una hermosa afirmación en griego, involucra toda la familia, la patria, ¿verdad? Toma su nombre del Padre, es decir, toda la familia, por imperfecta que sean, pertenecen al Padre. Quiera usted o no aceptarlo, sea ateo o sea de cualquier distinción religiosa, usted no puede evadir que usted es hijo de Dios, porque Dios lo hizo con sus manos. Amén. Ahora, ¿qué sucede? Hay hijos que son rebeldes. Sí. Aquellos hijos que son rebeldes lamentablemente no pueden gozar de las bendiciones de Dios, pues se van de casa, como el hijo pródigo. Pero hay la bendición que así como el hijo pródigo, hay muchos que aunque fueron rebeldes regresan a casa, reconocen al Padre y gozan de las bendiciones, porque el Padre te vuelve a recibir, no importa cuántos pecados hayas hecho, no importa lo oscuro y lo sucio que haya sido tu vida, Cristo te recibe. Amén. Así como el Padre recibió al hijo pródigo, lo abraza, le pone su manto de rey y su anillo de reconocimiento como hijo, y ahora sí lo entrega para que lo reconozcan como hijo del reino y que lo preparen para ser un ciudadano del reino celestial. Qué bendición tan grande, mi hermano. Amén. Esto es maravilloso. Cristo hace todo esto por nosotros. Él estuvo aquí y su voluntad la sujetó ¿a qué? A la voluntad del Padre. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, enseñándonos el camino, las pisadas, las huellas que tenemos que seguir, el camino por donde va el Cordero para que nosotros sigamos. Amén. Si Él fue obediente, ¿qué me queda a mí? Yo soy salvo por gracia, por fe. No me cuesta nada y no me la merezco, porque la gracia es un favor inmerecido. Entre más sucio y más podrido pecado soy, ese es para mí. Ese es para mí. Porque Dios me dice precisamente, yo derramé mi sangre en la cruz del Calvario para rescatarte a ti. Así que tú lo que tienes que reconocer y venir a gozar de esta bendición. Tú no te vas a salvar por lo que hagas, sino lo único que haces es colocarte en las manos de Dios. Amén. Y Él hará el resto. Ahora, a medida que vamos recibiendo a Dios, sucede esto maravilloso. Después le pide a Dios que nos dé fortaleza espiritual por su espíritu. Amén. Y de esta manera, entonces, dice el capítulo 3, versículo 16, que Cristo entonces habita en nosotros para que por la acción conjunta de la Trinidad seamos arraigados y cimentados en amor, dice Amén. El versículo 17. Amén. De esta manera, Dios no solo te da la oportunidad de regresar a Él, sino que te patenta con autoridad del cielo, entregándote las arras del reino
a través del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo, como enseña el propio Jesús en el libro de Juan, desde el 14 al capítulo 16, ¿verdad? Ahora ese Paracleto, el otro que está al lado de Cristo, viene para guiarte, conducirte Amén. a toda verdad. Amén. Viene a enseñarte de pecado, de justicia y de juicio. Pero también viene, como hemos estado leyendo, ¿verdad? Todas estas lecciones, viene a formar a Cristo en tu vida. Viene a recuperar la identidad de Cristo Jesús en tu vida para hacerte un auténtico hijo del reino celestial. Amén. Esto es maravilloso, porque ahora entonces vemos aquí que no solamente está el Padre, vemos también al Hijo y vemos al Espíritu Santo, la Trinidad completa trabajando por nosotros. Por eso dice Jesús, si yo estuve allá, ¿verdad? Donde yo no podía pecar, ni una sola vez, no hubo ventaja. Cristo no podía pecar ni una sola vez porque se caía el plan de redención. Claro. Pero nosotros, Dios tiene misericordia con nosotros si pecamos o tenemos malas conductas, malas acciones, porque pecado es la rebeldía. Cuando yo me rebelo contra Dios, dice 1 Juan capítulo 3, versículo 6, que pecado es estar separado de Dios. Cuando yo estoy separado de Dios, cuando yo me rebelo contra Él, yo me hago otro. Ya no estoy más con Él. Entonces, esa rebeldía que hizo Lucifer en el cielo y la tercera parte de los ángeles del cielo cuando se apartaron de Dios para seguir a Satanás, y todos aquellos que siguen a Satanás se rebelan contra Dios y de esta manera entonces ya no están más con Él, están en pecado. Ese es el propio pecado. Ahora, cuando tú estás en pecado, entonces ocurre lo que dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Transgredes la ley. Exactamente. Empiezas a tener malas conductas, malas acciones. Esos son pecados, malas acciones. Por esas no te pierdes. Tú te pierdes es por el pecado de rebeldía. Cuando tú te acercas a Jesús y te reconcilias con Él, todas esas malas acciones están lavadas, borradas por Cristo Jesús. Y lo que te hace perder a ti es rebelarte contra Dios. Y cuando te separas de Él, ahí entonces sí estás perdido. Pero Cristo te da la oportunidad y hoy hay todavía mucha oportunidad de seguir con Cristo. Amén. Esta es una bendición maravillosa. Pues bien, luego pide lo imposible, que podamos conocer en 4 dimensiones lo que exceda todo conocimiento. El amor de Cristo. ¿Cuán amor de Cristo? Amén. Qué tremendo. Dice Romanos capítulo 8, versículo 5, 5, versículo 8, que siendo enemigos, te acercó. Exactamente. Y derramó su sangre por ti. Ahora dime tú, si un enemigo tuyo, tú estuviste dispuesto a dar toda tu vida, tu fortuna, hasta tu vida, sin merecerla, después que resucita tu amigo y tú le aceptaste su amistad, ahora ya estás agradecido. Si antes siendo enemigo te dio, ¿cuánto crees tú que te dará ahora que tú lo reconoces como su amigo? Amén. Y que lo amas? ¿Qué estará dispuesto a darte? En Cristo Jesús, hermanos, todo. El Padre, el Dios nos dio el cielo entero. Amén. Nos dio absolutamente todo. En Cristo Jesús nos han regalado completamente todo. Gloria no hay nada que Dios nos haya negado. Así que tú le puedes pedir con confianza, puedes pedirle con toda la fidelidad que Cristo va a hacerlo, porque Él dice, yo estuve aquí en la tierra, fui obediente y estuve delante de todos aquellos trasquiladores, me mataron, pero yo estuve solo. Pero ustedes no están solos porque yo voy al Padre y soy uno igual que tú. Soy del mismo pellejo tuyo, soy hecho de carne porque yo tomé un cuerpo para en tu cuerpo vencer y vencí con tu cuerpo, con el mismo cuerpo tuyo. Pero ahora yo voy al Padre y yo que te conozco, si tú me vienes y confías en mí, yo te voy a fortalecer, yo te voy a preparar como un guerrero y te voy a traer a casa. No lo dudes, pero tú debes creer en mí. Lo único que tienes que hacer, si crees en mí, yo te voy a llevar a casa. Amén. Qué bendición maravillosa. Dios. Bendito sea el nombre de Jehová. Gloria en la iglesia y en Cristo. Aquí Pablo, Qué al meditar en el amor de Cristo, el apóstol prorrumpe en una doxología, dice alabanza y gloria, rogando que Cristo sea glorificado en su iglesia. Amén. Qué importante que Cristo sea
sea el centro de la iglesia. Amén. O sea, todo lo que se programa en una iglesia sea cristocéntrico. Amén. La alabanza, la gloria, la honra sea para Cristo. Gloria a Dios. Por eso se centra en esta doxología en 4 puntos importantes. Primero, tiene que ver con que Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Él va a hacer por su iglesia mucho más de lo que le pedimos. Amén. ¿En qué contexto, Neilón? En el contexto de la obediencia. Porque Dios no quiere bendecir al ser humano, al cristiano, que es ser humano, por supuesto, que tiene su, como tú decías, su falibilidad, que tiene su proceso de crecimiento, no es ascendente constantemente. Claro. Es un proceso de baches y levantadas. Seguro. Y entonces en ese proceso Él quiere que la iglesia, en el contexto de la obediencia, pueda ser bendecida en todos los aspectos, especialmente en el aspecto espiritual. Porque lo más importante es salvar al hombre, salvar al ser humano, salvar a la familia. Dios es el creador de la familia. No, Dios es el que inventa la familia, Dios es el creador. Por lo tanto, Dios puede también, en segundo punto, hacer por nosotros lo que ni siquiera entendemos. Es como un niño. Tú te imaginas un niño que te venga a decir, un niño te puede decir a ti lo que es mejor para él. El niño te pide, pero tú le das lo mejor. Claro. Y le mejoras ese pedido, ¿verdad? Eso es lo que pasa en la oración. Dios nos quiere dar mucho más de lo que nosotros pedimos y entendemos. Tremendo. Fíjate que el Espíritu Santo dice que clama con gemidos indecibles y que pide perfectamente, hace perfecta esa oración. Porque lo más importante es la intención del corazón. Amén. Lo más No importante importa si no sabes orar, no importa si ni siquiera sabes exactamente qué es lo que más te conviene pedir. Si ya hiciste la intención, Él se encarga de todo. ¿Sabe cuánta gente ora de una manera que no sabe? Pero Dios se lo lee tan perfectamente. ¿Y tú sabes cuánta gente sabe orar y ora mal? Sí. Porque no pide lo que conviene, dice que pide equivocadamente, dice la palabra de Dios. Entonces hay otro punto importante y es que su poder actúa en nosotros. Eso es lo más importante, que su poder actúa en nosotros. ¿Qué va haciendo en nosotros? Dice que Él hace en nosotros tanto el querer como el hacer, pone en nosotros el querer, el hacer por su divina voluntad, su santa voluntad. Qué bendición. Dios quiere que nosotros vivamos como si fuéramos un individuo independiente en cuanto a individualidad, pero dependiente en cuanto al amor y todo el fruto del Espíritu. También como iglesia debemos siempre dar gloria a Jesús. Fíjate, cuando oramos en el nombre de muchos preguntan ¿por qué? Porque nuestros méritos no sirven para nada. Claro. Y además la gloria es para Él, para glorificarlo en todo lo que hagamos, digamos, comamos. En eso tenemos que todos mejorar, porque la vida cristiana es un estilo de vida completo. Sí, Señor. Así que Pablo se centra en el poder al pedir, en el entender, en el poder que actúa en nosotros y además en darle la gloria a Jesús. Así es una rica bendición. Bueno, ya el tiempo prácticamente se nos terminó. Vamos a terminar compartiendo con nuestros queridos hermanos de Hialeah Spring y todas esas personas bellas que nos acompañan en las redes sociales. Amén. Este texto maravilloso que nos dice así: es el Cristo que mora en el alma quien nos concede poder espiritual y nos transforma en canales de luz. Mientras más luz tenemos, más le podemos impartir a los que nos rodean. Mientras más cerca vivamos de Jesús, más claros serán los conceptos que obtendremos de su hermosura. Al contemplar su pureza, más claramente discerniremos nuestras propias faltas de carácter. Anhelamos asemejarnos a Él, ser dotados de la plenitud que mora en Él y que resplandece en la perfección de su carácter celestial, y por contemplarlo somos transformados a su imagen. Amén. Qué rica bendición, queridos hermanos, querida familia. Con esta palabra, pues, estamos despidiendo este repaso de la lección que, como han visto, es maravilloso. A mí me emociona. Es una cosa, ¿a quién no le explota el corazón con esto? Amén. ¿A quién no se le quebranta el corazón de amor por ese ser tan especial que dio todo por mí, que no me merezco nada? Es maravilloso lo que Dios ha hecho. Es un amor que no podemos entender, pero qué bueno que lo tenemos, qué lindo. Amén. Despídenos en oración, mi querido hermano. Oramos. Querido Dios, gracias por este momento de reflexión. Qué importancia para ti tiene la iglesia, porque tú la has levantado, la has salvado con tu sangre, y además de eso quieres caminar con ella. Has dicho, estaré contigo
todos los días del fin del mundo. Oh Amén. Padre, que podamos entender que podemos presentar todas nuestras cargas, así como Pablo descansaba estando en prisión. Amén. Y no estaba en prisión por un problema de él, sino por el Evangelio, por Amén. Cristo. Padre, ayúdanos a mantenernos firmes, que podamos obedecerte por amor y que así creamos a tus promesas y podamos compartir el testimonio del Evangelio con otros por el poder del Espíritu Santo. Amén. Gracias Gloria a por Dios. este momento de reflexión, gracias por tu gran amor con que nos amas y gracias por tu gran perdón con que nos perdonas. Amén. Padre, danos una linda semana, ayúdanos a continuar con la programación y bendícenos, bendice a la familia Neilo, la mía y a todos los que están conectados y los que un día van a poder ver esto a través de este medio. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Qué bendición. Bueno, Gracias. familia, que Dios les guarde. Chao.